y criterios técnicos, porque para nosotros poder ver si es que una radiografía está bien tomada, tenemos que centrarnos en la sistemática RIP, que cada letra nos indicaría rotación, la R de rotación, la I de inspiración y la P de penetración. ¿Por qué tenemos que guiarnos en esta técnica? Dado de que si es que nosotros tenemos una mala adquisición de la radiografía, puede producir unos errores diagnósticos que en sí en un paciente sano no se tiene que tener. Comenzando con esta sistemática, tenemos a la R que sería rotación, que va a ocurrir cuando el paciente no va a estar alineado correctamente al momento de tomar la radiografía. Esta se puede evaluar de la siguiente manera. Tenemos que observar las clavículas que estén simétricamente con respecto a la columna vertebral, como se puede ver en la radiografía de la parte derecha. También se tiene que ver la simetría de las clavículas con respecto a la misma distancia de las apófisis espinosas de esto. Ahora, si nos situamos en la radiografía de la parte derecha, podemos observar que es una mala radiografía. ¿Por qué? Porque aquí la columna no está simétricamente con la clavícula, principalmente porque la clavícula derecha está más cerca de la apófisis espinosa que la clavícula izquierda. Esto lo que nos puede dar es que se pueda aparentar un ensanchamiento falso del mediastino que nos podría indicar una masa mediastinal o incluso una cardiomegalia porque el corazón se ve más grande. Ahora, continuando, por favor, tenemos a la I, que sería la inspiración, que aquí lo que se va a querer evaluar es si el paciente ingresó suficiente cantidad de aire en la toma radiológica. ¿Y cómo se va a poder demostrar esto? Vamos a tener que contar los arcos costales, tanto anteriores y posteriores. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si es que estos arcos son anteriores o posteriores? Eh, dando, podemos dibujar como una carita. Si es que la carita se ve triste, esos van a ser los arcos costales posteriores, que deben ser 10. Y si es que se dibuja una carita feliz, serían los arcos costales anteriores. Entonces, en esta radiografía de la parte izquierda podemos observar que hay 10 arcos, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si contamos los arcos costales anteriores, podemos observar que son 6, contando desde 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si es que hay una mala inspiración, se va a ver como la radiografía de la parte derecha, donde las bases pulmonares se van a ver más densas, o sea, se van a ver más radiopacas por una alta densidad, y nos podría simular que el paciente tener una neumonía o una telectasia. Ahora, continuando con la última, que sería la penetración, esta va a corresponder si es que hay la cantidad correcta de rayos X que atraviesan el tórax. ¿Y cómo se puede visualizar esto? Es que la columna vertebral se va a ver por detrás del corazón. A ver, si puedes retroceder para mostrarlo bien cómo se muestra. Ya, ahí se puede observar cómo la columna vertebral se va a mostrar por detrás del corazón. Ahora sí, continúa. Ya, aquí se pueden dar dos casos, una sobreexposición o una subexposición. Si es que fuera una sobreexposición, este significa de que va a existir un exceso de penetración y la imagen se va a ver más oscura, perdiéndose así la trama vascular fina. Esto lo que nos podría dar es un neumotórax, dado que, como se sabe, el aire tiene una baja densidad, entonces puede ser que haya aire en la pleura. Y por otro lado tenemos a la subexposición, es cuando la penetración en sí es insuficiente y la radiografía se va a ver muy blanca, y al verse muy blanca significa que se va a dar una radiopacidad. Y los hallazgos que nos podrían dar es que pueden simular a infiltrados pulmonares. Ahora, siguiendo con esto, continúa por favor. Siguiendo con esto, tenemos a la sistemática de lectura, que esta se va a dar para poder interpretar una radiografía de tórax más ordenada y no omitir hallazgos importantes. Para eso se va a utilizar la mnemotecnia de ABCDE, donde la A sería airways, que serían las vías aéreas. Aquí lo que nos tenemos que evaluar es en la tráquea y vamos a identificar el punto de la carina donde se va a bifurcar tanto en bronquio derecho y en bronquio izquierdo.
Aquí esto es muy importante, dado de que si es que hay una desviación de la tráquea, puede indicar masas como atelectasia o neumotórax. Ahora continuando con la B, que sería Brantings, que sería pulmón. Aquí tenemos que nosotros identificar tanto los lóbulos superior, medio e inferior del pulmón derecho y solamente el lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo. Y el acá nos va a permitir buscar alteraciones como consolidaciones que nos indicarían a una neumonía o aire libre que nos indicaría un neumotórax. Si es que existe una neumonía, tendría radio opacidad. Y si es que hubiera un neumotórax, habría una radiolucidez, o sea, se vería más oscuro. Ahora, con respecto a la C, que sería la silueta cardíaca, aquí nosotros tenemos que ver que haya en la parte derecha un arco cardíaco superior y un arco cardíaco inferior. Con respecto al arco cardíaco superior, nos va a indicar que es la vena cava superior y con respecto al arco cardíaco inferior, nos demostraría que es la aurícula derecha. Y con respecto a la parte izquierda, tenemos que observar de que tenga el arco cardíaco superior, el arco cardíaco medio y el arco cardíaco inferior. En el arco cardíaco superior se va a observar el callado aórtico, en el arco cardíaco medio se va a poder observar la aurícula izquierda y en el arco cardíaco inferior se va a poder observar el ventrículo izquierdo. Ahora, otro punto muy importante aquí es que tenemos que evaluar el índice cardiotorácico, que este se va a dar principalmente midiendo en centímetros el diámetro longitudinal del corazón con el diámetro longitudinal del tórax, que aproximadamente nos tiene que dar un valor de 0,5 que tiene que ser mayor o igual de este, o, el, o tiene que ser menor al 50% del diámetro torácico. Ahora, eh, tenemos luego las alteraciones óseas. En las alteraciones óseas, nosotros aquí tenemos que observar de que no hayan, o sea, nos va a permitir observar de que no hayan algún tipo de fracturas o incluso una lesión localizada. Aquí nosotros tenemos que observar las clavículas, tenemos que observar la columna, tenemos que observar los arcos costales tanto anteriores y posteriores, de que no tengan ninguna anomalía. Y finalmente tenemos la E, que sería everything, que serían otros hallazgos, que aquí lo que nosotros tenemos que observar es todo lo demás, o sea, partes blandas y también el diafragma. En este caso, esta radiografía es de un varón, porque si es que fuera de una mujer podríamos observar la sombra mamaria. Y tenemos que observar la sombra mamaria, porque si es que hay ausencia de una sombra mamaria, nos podría indicar que la paciente haya tenido una mastectomía y que haya tenido cáncer de mama. Aquí algo también muy importante es que tenemos que ver el diafragma, que el diafragma tenga unas líneas curvas convexas, porque si es que ese diafragma puede tener espacios subdiafragmáticos, nos puede indicar un signo de neumoperitoneo, que nos indicaría de que hay aire debajo del diafragma. Bueno, ahora continuando con los efectos biológicos agudos producidos por la radiación, esto vendría siendo las respuestas tempranas que van a aparecer en los tejidos después de haber recibido radioterapia. Aquí se va a caracterizar principalmente porque va a haber una presencia de inflamación, edema y también daño celular, porque las células que van a ser expuestas van a empezar a reaccionar al daño en un periodo que es relativamente corto. En el caso del pulmón tenemos a lo que vendría siendo la neumonitis actínica, que es la inflamación aguda del parénquima pulmonar posterior a una radioterapia dirigida al tórax. Esta en sí no va a aparecer de forma inmediata durante el tratamiento, sino que más bien va a aparecer semanas después cuando el tejido pulmonar sano que quedó dentro del campo irradiado va a empezar a responder con inflamación. Básicamente esto ocurre porque la radiación ionizante va a afectar el pulmón sano que ha sido incluido en el campo de tratamiento y bueno, a nivel microscópico lo que aquí estaría ocurriendo es que va a haber una lesión del tejido, perdón, el epitelio alveolar y también de los capilares pulmonares. Esto va a ocasionar que haya un aumento de la permeabilidad y bueno, también va a permitir la salida de líquidos, células inflamatorias y también exudado. Es por esto que una zona normalmente que debería estar llena de aire va a empezar, bueno, a ocuparse parcialmente por el contenido inflamatorio, ¿no? Básicamente, al perder aire y al ganar contenido inflamatorio, el pulmón afectado va a perder su radiolucidez y va a aumentar su densidad.
Bueno, al observar las láminas, primero comparamos las imágenes del lado izquierdo que básicamente corresponden a un pulmón normal. En la tomografía computarizada en ventana pulmonar que está ubicada en la parte superior izquierda, el parénquima se ve oscuro y aireado y bueno, hay una flecha que señala este mismo parénquima aireado, nos estaría indicando que el pulmón está conservando su aire en el interior, ¿no? Y la flecha de ausencia de opacidades nos está mostrando que hay zonas grises anormales como el vidrio esmerilado ni consolidaciones. En la radiografía de tórax normal, ubicada en la parte inferior, aquí los campos pulmonares se pueden ver que están radiolúcidos, es decir, que están oscuros porque contienen aire y van a dejar pasar más los rayos X. También podemos observar que la trama broncovascular está conservada y bueno, los ángulos costofrénicos están libres. Ahora pasamos con la tomografía computarizada postradioterápica. Está ubicada esta en la parte superior derecha y bueno, acá vemos una zona marcada con una línea punteada de color rojo y esta nos estaría señalando la zona afectada. En esta región se ve más gris que el resto del pulmón, como bueno se observa, y básicamente esto va a corresponder al vidrio esmeralizado, que bueno es un hallazgo tomográfico donde el pulmón se observa gris o brumoso porque hay un aumento de densidad, pero aún así van a ver, bueno, se va a permitir que se vean los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto significaría que si bien hay inflamación o ocupación parcial del espacio alveolar, pero no hay una consolidación completa. Lo más importante aquí en esta tomografía es la forma de distribución del hallazgo, ya que la lesión, como se observa, tiene bordes rectos o angulados y tal como señala la flecha, esto va a sugerir que va a coincidir con el campo irradiado. No se va a organizar en este caso como una lesión que va a seguir un lóbulo o un segmento pulmonar y más bien se va a limitar al trayecto por donde pasó la radiación. Además, también podemos observar que, bueno, hay un patrón intersticial que, bueno, está señalado que nos indicaría que el compromiso no solamente está a nivel de los alvéolos, sino que también va a estar comprometido el tejido de soporte que lo rodea. En el centro he colocado un esquema del haz de radiación que básicamente está indicando cómo se estaría distribuyendo y cómo funciona este haz, ¿no? Que vendría siendo el haz de energía concentrada, como por ejemplo los rayos X en alta potencia, que se va a dirigir con precisión hacia la zona tumoral. En sí, su objetivo va a ser destruir a las células dañinas tratando de afectar lo menos posible al tejido que es sano, pero cuando la parte del pulmón queda dentro de este campo, también puede recibir radiación y bueno, va a desarrollar posteriormente inflamación. Por eso, el daño que va a aparecer dentro de esta zona no va a ser necesariamente respetado por los bronquios, segmentos o lóbulos. Y bueno, en la radiografía de tórax post-terapia, que está ubicada en la parte de abajo inferior derecha, aquí el hallazgo va a ser más sutil que en la tomografía, pero básicamente tiene la misma lógica. Aquí, dentro de la zona punteada, en este caso con el color amarillo, podemos observar que hay opacidades tenues parcheadas, que vendría siendo básicamente las zonas blancas bueno, que son básicamente zonas blancas porque aquí hay una mayor densidad, es decir, que sí va a haber aire y más contenido inflamatorio. En este caso, las opacidades no van a ser uniformes, sino que se van a presentar como con una apariencia regular y parchadas, siendo compatibles con la inflamación y también con la presencia de edema y exudado dentro del campo irradiado. En la flecha que nos está señalando que hay una distribución geométrica, va a ser importante porque nos está mostrando básicamente que la alteración no se va a comportar como una neumonía lobar común, por ejemplo. Además de que la flecha que nos dice que no sigue límites lobares, nos está diciendo que también, bueno, nos está reforzando esta idea de que la opacidad no va a respetar la división anatómica normal del pulmón. Esta característica va a ser importante porque va a permitir que se diferencie la neumonitis actínica de otras patologías pulmonares, como por ejemplo, como mencioné, la neumonía lobar, ya que en la neumonía lobar la afectación suele seguir un lóbulo y un segmento y se va a distribuir según la arquitectura pulmonar, ¿no? En cambio, aquí en la neumonitis actínica la lesión va a depender básicamente del trayecto de la radiación. Y bueno, clínicamente puede presentarse con tos seca, disnea, febrícula o dolor torácico, pero estos síntomas en sí no van a ser específicos y porque puede confundirse con otras infecciones respiratorias porque pueden estar presentes en otras patologías pulmonares. Por eso el diagnóstico básicamente se va a orientar cuando los síntomas estén relacionados con antecedentes de radioterapia o con un patrón de imagen donde se observen opacidades dentro del campo irradiado, también una distribución geométrica y una ausencia por el respeto de los límites globales.
Bueno, ahora continuando con la exposición, hablaremos sobre los efectos biológicos crónicos de la radiación a nivel pulmonar, específicamente lo que es la fibrosis por radiación. Bueno, en este tipo de lesión representa una fase tardía irreversible del daño pulmonar inducido por lo que es la radioterapia, en la cual el tejido pulmonar normal es reemplazado progresivamente por tejido fibrótico o cicatricial. Como consecuencia, el pulmón pierde lo que es la elasticidad y disminuye su capacidad funcional y se producen alteraciones estructurales visibles en los estudios de imagen, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es un pulmón normal, donde se puede observar una comparación entre el pulmón normal y un pulmón con una fibrosis pulmonar idiopática, con el objetivo de reconocer pues, los cambios estructurales que hay en el pulmón. En la imagen de acá, donde se ve el pulmón normal, vamos a observar lo que es un parénquima pulmonar adecuadamente aireado. Por eso predominan lo que son las zonas oscuras, ya que en la tomografía el aire se visualiza de color negro y hipodenso. Además, la arquitectura pulmonar se encuentra conservada con una distribución homogénea y sin alteraciones estructurales. No se observan lo que son opacidades, engrosamiento intersticial ni áreas fibróticas. Y tampoco existe lo que es la pérdida de volumen pulmonar ni distorsión de bronquios o vasos sanguíneos, lo cual indica que el intercambio gaseoso y la elasticidad pulmonar se mantienen normales. Ahora, en lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, se observan múltiples opacidades reticulares y áreas fibróticas que reemplazan progresivamente el tejido pulmonar sano. Las líneas blancas que se aprecian corresponden al engrosamiento fibrótico pulmonar producido por lo que es la acumulación de tejido cicatricial y esto genera lo que es una apariencia irregular o rugosa al pulmón. Además, puede observarse la distorsión de la arquitectura pulmonar y en casos avanzados, lo que es el patrón de panal de abejas o también llamado honeycombing, que representa destrucción crónica e irreversible de lo que es el parénquima pulmonar. Y el compromiso suele ser lo que es bilateral y predominante en las bases pulmonares, lo cual es característico pues de esta enfermedad. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos lo que es la fibrosis pulmonar inducida por radiación con una comparativa de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya ve? Bueno, en la fibrosis pulmonar inducida por radiación se observa lo que es la pérdida de volumen en lo que son los ambos lóbulos superiores, lo que refleja lo que es la retracción secundaria al proceso fibrótico. Además, se identifica un patrón lineal estriado bilateral paramediastinal con distribución en forma de abanico, lo que es compatible con cambios cicatriciales secundarios a la radioterapia. Estas bandas fibróticas representan el reemplazo del tejido pulmonar normal del tejido cicatricial irreversible. Esas son las líneas blancas que se pueden observar. Radiológicamente, la fibrosis por radiación suele localizarse en el campo irradiado y puede acompañarse de distorsión arquitectónica, bronquiectasias por tracción y desplazamiento de estructuras mediasténicas debido a la pérdida del volumen pulmonar. En algunos casos puede observarse lo que es la elevación del hemidiafragma o la elevación vascular iliar por la retracción del tejido pulmonar. En comparación con la fibrosis pulmonar idiopática, presenta un compromiso difuso y bilateral con predominio en las bases pulmonares y en las regiones periféricas. Aparte, radiológicamente se caracteriza por lo que es un patrón reticular, disfunción de la arquitectura pulmonar, bronquiectasias por tracción y panalización o honeycombing. Y bueno, esto es un hallazgo típico en la fibrosis avanzada. Siguiente día, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es los, las bronquiectasias por tracción o los signos directos. Podemos observar un signo directo de bronquiectasia por tracción, conocido también como signo de anillo en sello, como se observa. Se evidencia lo que es un bronquio dilatado, representado por la estructura hipodensa más grande, mientras que al lado se encuentra lo que es la arteria pulmonar, pues que es de un menor tamaño. Normalmente el bronquio debería tener un diámetro similar o menor al de la arteria acompañante. Sin embargo, en este caso el bronquio es más grande, indicando lo que es una dilatación bronquial. Esta dilatación ocurre porque la fibrosis por radiación genera retracción del parénquima pulmonar y como que jala las paredes bronquiales produciendo bronquiectasias por tracción.
Además, los bronquios presentan lo que es la pérdida del estrechamiento progresivo normal hacia la periferia, lo que indica la falta de afinamiento bronquial. Y bueno, en esta tomografía axial se observan múltiples bronquios dilatados de un trayecto irregular, predominando en zonas de fibrosis pulmonar por radiación. Y también se aprecia lo que es la distorsión de la arquitectura pulmonar, ya que la fibrosis retrae el tejido pulmonar y modifica el trayecto normal de los bronquios. Siguiente. Ahora tenemos la bronquiectasis por tracción, pero los indirectos, bueno, aquí observamos los bronquios dilatados con paredes engrosadas, lo cual va a corresponder a un signo indirecto de bronquiectasia. El engrosamiento de la pared bronquial se visualiza como un aumento de densidad alrededor del bronquio hipodenso. Esto va a reflejar lo que es una inflamación crónica y cambios fibróticos secundarios al daño pulmonar inducido por radiación. Y bueno, en estas imágenes lo que podemos observar son estructuras tubulares hiperdensas correspondientes a bronquios dilatados ocupados por moco, lo que se denomina impactación mucoide. Esto ocurre debido a la alteración del drenaje bronquial y acumulación de secreciones dentro de los bronquios dilatados. Bueno, ahora continuando con el segundo bloque. Atrás. Ya bueno, continuando con el segundo bloque, tenemos el apartado de las patologías del parénquima pulmonar. Como sabemos, el parénquima pulmonar está compuesto por los alvéolos, que son los encargados de realizar el intercambio gaseoso, y el intersticio pulmonar, que es el tejido bueno, el tejido de soporte que rodea estos alvéolos. Ahora bien, cuando hablamos de patologías del parénquima pulmonar, nos referimos a alteraciones que afectan esta estructura y como consecuencia se dificulta la capacidad de los pulmones para llevar a cabo el intercambio de gases de manera eficiente. Todo esto se refleja en los estudios de imagen, donde los cambios de la densidad del parénquima pulmonar se observan bien como áreas blancas y negras. Las zonas blancas indican zonas de mayor densidad, mientras que las zonas negras reflejan áreas de menor densidad, como por ejemplo los bronquios llenos de aire. Bueno, ahora sí, siguiente. Bueno, para empezar, en patologías del parénquima pulmonar, tenemos el síndrome alveolar de consolidación, que bueno, esto se refiere al patrón radiológico característico por opacidad de los pulmones debido a la acumulación de material como exudado inflamatorio, sangre o en los alvéolos pulmonares. Este patrón puede ser causado bien por diversas condiciones, como por ejemplo una neumonía alveolar, una hemorragia pulmonar, accesos pulmonares, tuberculosis, entre otros. Bueno, con respecto a lo que vendría siendo una neumonía alveolar, es una patología comúnmente bacteriana que afecta al parénquima pulmonar. En esta condición, los alvéolos pulmonares se llenan de exudado inflamatorio compuesto por pus, células inflamatorias, líquido intersticial y en algunos casos hasta bacterias. Este exudado ocupa el espacio aéreo de los alvéolos, lo que lógicamente interrumpe el normal intercambio gaseoso. Bueno, en este proceso las células inmunológicas, como por ejemplo los neutrófilos y macrófagos, son reclutados hacia el sitio de la infección, lo que incrementa la producción de líquido inflamatorio que llena los alvéolos. Y bueno, esta acumulación de líquido reduce la elasticidad pulmonar, causando consolidación y, como ya se mencionó, dificultando la ventilación efectiva. En cuanto a cómo se presenta radiológicamente, en una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior, la neumonar se muestra típicamente como un área de opacidad homogénea o blanca en uno o más lóbulos pulmonares, dependiendo de la extensión de dicha infección. Esta opacidad es el resultado de la consolidación alveolar provocada por el exudado inflamatorio. Ahora, si observamos la imagen de la radiografía del tórax postero anterior, en la primera imagen del lado izquierdo podemos ver una opacidad algodonosa, lo que indica que los alvéolos en esta zona están llenos de material inflamatorio. Este tipo de consolidación provoca que la zona afectada se vea mucho más blanca, ya que el aire ha sido prácticamente reemplazado por el líquido inflamatorio. Bien, ahora la opacidad en la radiografía presenta bordes mal definidos, lo que sugiere que la consolidación no es completamente uniforme y su difusión refleja que la inflamación ha afectado una mayor área, lo que resulta en una consolidación menos delimitada y más extendida a lo largo del pulmón.
Ahora bien, en cuanto a la tomografía computarizada de tórax, como podemos observar en la parte inferior derecha, la neumonía alveolar se presenta mucho más a detalle, permitiendo observar más que todo con claridad las zonas afectadas en los alvéolos y la extensión de la inflexión a lo largo de los pulmones. Bueno, en sí, uno de los hallazgos más importantes que podemos identificar en la tomografía computarizada es el signo de broncograma aéreo. Si nos fijamos bien dentro de estas zonas consolidadas, veremos que aparecen como negruzcos. Esto ocurre porque los bronquios están llenos de aire y debido a su baja densidad se destacan claramente dentro de la opacidad provocada por el exudado inflamatorio. En sí, la diferencia entre la densidad entre el aire en los bronquios y el material inflamatorio en los alvéolos hace que los bronquios sean fácilmente distinguibles, como se puede observar en la flecha roja de la imagen, donde se señala el área de broncograma aéreo. Bueno, además, la tomografía computarizada también bueno, en la tomografía computarizada podemos observar cómo la consolidación se distribuye en áreas lobares o segmentarias, lo cual nos proporciona información muy significativa sobre la extensión de la infección en los pulmones, ya que esta distribución va a ser importante porque va a permitir ayudar a determinar el grado en que se encuentra la enfermedad, lo que va a facilitar el planteamiento para un tratamiento adecuado. Siguiente. Ya bien, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del síndrome intersticial, en la cual se va a hablar acerca de su definición, fisiopatología y de los patrones radiológicos que este sigue. En el caso del síndrome intersticial, este va a ser un conjunto de manifestaciones, las cuales son derivadas de la afectación del mismo compartimiento intersticial, además que va a tener espacios afectados, los cuales va a comprometer tanto los tabiques alveolares, al tejido peribroncovascular y también al espacio subpleural. Las causas ocupacionales de estos van a ser el líquido, el cual va a ser edema, también vamos a tener las células, las cuales van a ser las inflamatorias y las infecciosas, y el tejido fibroso, en este caso, el cual va a ser de la fibrosis y de la cicatrización. Esta va a presentar una fisiopatología, la cual el edema va a ocurrir a partir de que se rompe el equilibrio de las presiones de la barrera alveolo capilar. Además de que va a presentar tres mecanismos, uno que va a ser la causa hemodinámica, la causa de permeabilidad y la falla linfática. En la causa de hemodinámica va a ser a partir de un aumento de la presión hidrostática, lo cual va a causar una falla cardíaca. La causa de permeabilidad va a ser el daño de la membrana capilar por el síndrome de respiración aguda o en este caso la neumonía, y la falla linfática que se va a dar por la incapacidad para drenar el exceso de líquido. También va a presentar un análisis perdón, la evolución del edema pulmonar, que en este caso van a haber también tres fases, la cual va a ser la fase de la redistribución, la fase intersticial y la fase alveolar. En la fase de redistribución, esta va a ser una cefalización tanto en el trama vascular como el signo temprano de falla cardíaca. Y en la fase intersticial, que va a estar ocupada por el líquido en los tabiques, en la cual van a aparecer las líneas de Kerley, la cual les voy a explicar más adelante, además de que también se presenta una fase alveolar donde el líquido va a inundar el alveolo y se va a observar una opacidad, en este caso, con forma de alas de mariposa. A continuación, por favor. Ya bien, en este caso vamos a tener tres tipos de patrones, los cuales van a ser los patrones radiológicos, en los cuales vamos a tener un lineal, un reticular y un nodular. En este caso, las líneas de Kerley, las cuales se van a hacer un engrosamiento septal típico de una insuficiencia cardíaca, en las cuales en esta radiografía de tórax se va a observar los tres tipos de líneas de Kerley. La tipo A, que se encuentran en la parte de la superficie, los cuales tienen un trayecto largo de unos aproximadamente 2 a 6 centímetros, los cuales van a irradiar desde el hilio, son esas flechas blancas. Y las líneas tipo B, las cuales son la cabeza de la flecha, en las cuales indican las rayas y los horizontales que se encuentran en la base, la cual va a ser son el signo más patognomónico de un edema intersticial, lo cual nos va a indicar que la presión de los capilares va a ser tan alta que en el líquido que ha empezado a distender en los tabiques de los pulmones. Por otra parte, vamos a tener las líneas C, que son las flechas de color negrito, las cuales van a tener un aspecto reticular fino, la cual va a cruzar al parénquima, o en este caso de red.
Con esto se va a llegar a la conclusión de que van a representar el engrosamiento de los tabiques interlobulares por el edema líquido. En el caso de reticular, vamos a tener que estas son unas imágenes radiopacas, lineales, finas y también que su distribución va a ser difusa, además de que van a tener una predominancia basal. Estas van a crear un patrón en forma de red. Este patrón se va a dar, como se observa en la base del pulmón, en la imagen. Este patrón se va a deber al engrosamiento tanto intersticial, el cual se va a dar a nivel central de los tabiques interlobulares e intralobulares, los cuales van a ser característicos de las patologías como lo son el edema pulmonar, la infección por micoplasma y la tuberculosis. A continuación, por favor. Bien. En el caso de la tomografía computarizada, de alta resolución, se presenta el pulmón en panal de abeja, el cual en esta tomografía de alta resolución lo que se van a ver son las orillas del pulmón cerca de la pleura, el cual es el patrón de panal de abeja. Como ya lo mencioné, estos no van a ser alvéolos sanos, sino que van a ser quistes de fibrosis, lo cual va a indicar que el intersticio ya no va a contener líquido, sino cicatrices que se han ido destruyendo al tejido. Algo que vemos frecuentemente en la fibrosis pulmonar idiopática. El tratamiento para esto va a ser antifibróticos de mecanismo como la pirfenidona, la cual no va a curar, pero sí va a frenar este avance. Además, el oxígeno domiciliario en caso de pacientes con hipoxemia grave y también se va a considerar el trasplante pulmonar, que va a ser la única opción definida en los casos del panal de abeja avanzado. Por otra parte, si bien mencionar que en este signo, básicamente se van a observar alrededor de las orillas como unos puntos en los cuales van a ser los nódulos a partir de que el tejido va a estar destruido. También se va a hacer una comparativa tanto aguda versus crónica, el edema que va a ser el agudo y la fibrosis que va a ser crónica, lo cual va a ser reversible. En este caso del edema, que es reversible a comparación de la fibrosis, que es irreversible. Además de que una va a estar causada por el líquido y en el caso de la fibrosis, que esta va a estar causada por el tejido cicatrizado. Una se va a tratar con diuréticos, como lo son la furosemida, la cual busca eliminar el exceso de líquido, y también con oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno en un 90%, y también se utiliza en algunos casos la posición de Fowler, en los cuales el paciente es sentado para disminuir el retorno venoso al corazón. Como bien característica del edema, se van a presentar las líneas de Kerley, como se presentó anteriormente, las cuales van a ser la línea A, B y C. Y en el caso de la fibrosis, va a estar presente el panal de abeja y la pérdida del volumen pulmonar. Bueno, siguiendo con la exposición tenemos lo que vendría a ser la telectasia. La telectasia pues se define como lo que es la pérdida de volumen de un lóbulo o un segmento pulmonar que se da pues por vaciamiento de los alvéolos debido a una obstrucción bronquial. Puede ser bien un tumor o un tapón de moco o por comprensión externa. Se define pues como un patrón radiopaco porque al colapsar los alvéolos pierde su contenido aéreo y el tejido se compacta y aumenta su densidad, reflejándose pues en una zona blanca hiperdensa. Tenemos como primer punto lo que sería la telectasia laminar. El colapso alveolar es variable en cuanto a su extensión y cuando afecta pues zonas del parénquima pulmonar distribuidas a lo largo de un segmento se denomina atelectasia laminar. Y en la radiografía se observa como una línea radiopaca horizontal que podemos observar en un cuadrado celeste, aunque visiblemente pues parece un hallazgo menor, representa pues el colapso de un segmento